Lo que voy a decir en este video sorprenderá a muchos de ustedes que me han escuchado predicar extensamente sobre la necesidad de tomar a Jesús más literalmente y de seguirlo hoy de la misma manera en que lo hicieron los primeros cristianos en tiempos bíblicos. Sin embargo, en la actualidad hay algunas cosas que son fundamentalmente diferentes y hay otras cosas que serán aún más diferentes en un futuro muy cercano. Algunas de estas diferencias ya están volviendo prácticamente imposible sobrevivir de la manera en que Jesús y sus primeros seguidores sobrevivieron. Quiero abordar eso en este video. Para empezar, comencemos con analizar algunas maneras en que Jesús sobrevivió, tanto en términos prácticos como en términos de asistencia de su Padre Celestial cuando Él caminó sobre la tierra. Algunas personas han hecho extremas suposiciones acerca de que Jesús vivía como cualquier predicador rico de hoy que puedes encontrar. Si con eso se quieren decir que Jesús tenía un negocio de carpintería y solo predicaba los fines de semana, o que significa que Jesús organizaba grandes reuniones día tras día, pasando grandes platos para recolectar ofrendas, para recaudar fondos para Él y sus discípulos. Pero el registro bíblico no respalda nada de eso. El único registro de alguien siquiera llamándole carpintero a Jesús es el de un oponente. Él sabía desde que tenía 12 años cuál era el verdadero negocio de su padre, y los únicos platos de recolección que se mencionan en los evangelios son las cestas que él pasó después de haber alimentado a una gran multitud, en lugar de que ellos lo alimentaran a él. Pero si sigues viendo este video un poco más tarde, voy a sugerir una forma en la que él alimentó a los 5,000 que quizás no fue tan opuesto a como puede parecer que fue. Por lo menos sabemos que Jesús sí usó dinero. Es solo que él enseñó a sus seguidores a no trabajar por él. Dijo que la decisión espiritual más importante es sobre si elegimos trabajar para Dios o si elegimos trabajar por el dinero y todo lo que el dinero puede comprar, es decir, las riquezas. Y sin embargo, Jesús sí usó dinero. Sabemos esto porque hay referencias en los evangelios que Judas tenía el trabajo de tesorero. Aparentemente, Jesús de vez en cuando le mandaba a Judas que tomara dinero de una bolsa que llevaba consigo y se lo diera a ciertas personas necesitadas. También hay referencia a que Judas abusó de esta posición como tesorero. Aparentemente Judas a menudo sacaba dinero de la bolsa para sus propias compras egoístas. De todos modos, había una bolsa y esa bolsa tenía dinero. Entonces, ¿cómo llegó esa bolsa a tener dinero? Hay una referencia de un hallazgo milagroso de dinero dentro de un pez, que Jesús le había dicho a Pedro que atrapara. En otras palabras, Pedro simplemente encontró algo de dinero cuando fue necesario. Aunque solo sucedió porque él estaba en el lugar y en el tiempo indicado, en obediencia a Jesús. Aún así, considero que eso fue milagroso. Al mismo tiempo, creo que la mayoría de la gente supondría que este fue un caso excepcional. No es que Pedro se paseaba por el muelle cada noche para recolectar monedas de oro de los peces. En el 8º capítulo del Evangelio de Lucas, tenemos una imagen de cómo probablemente sucedió la mayor parte del tiempo. Este capítulo menciona específicamente a algunas mujeres que viajaban con Jesús, y dice así: le servían de sus bienes. ¿Ves? Aparentemente ellas tenían esposos incrédulos que les permitieron donar a Jesús del presupuesto familiar. Probablemente el apoyo era muy poco para un grupo tan grande de personas, pero era algo. Y si estas mujeres apoyaban lo que hacía Jesús, también pudo haber otras más que hicieron lo mismo. No hay ningún texto que mencione a Jesús recaudando fondos o haciendo recolección de ofrendas, pero seguro hubo gente que simplemente ofrecía cosas como ropa, comida y hasta dinero. No hay nada que indique que Jesús enseñó a la gente a hacer eso, ni siquiera si él sentía que necesitaba tal apoyo. Pero es muy probable que sucedía de vez en cuando.
También hay relatos de Jesús y sus discípulos siendo invitados a comidas en los hogares de las personas quienes conocían. Y esa era otra manera en que Dios proveía para las necesidades de Él y las de sus discípulos. Ya sea si el anfitrión fuera un fariseo con el nombre de Simón, o Lázaro y sus dos hermanas María y Marta. Hubo otras situaciones excepcionales que pudieron haber traído sumas más grandes de dinero. Cuando Jesús le dijo a las personas que vendieran lo que tenían y se lo dieran a los pobres, hay poca duda de que Él y sus seguidores se encontraban entre aquellos que se beneficiaron de la gente que respondía a su revelación. Ciertamente, en el libro de los Hechos, los primeros cristianos no vieron diferencia entre lo que Jesús enseñaba y lo que hicieron ellos con sus fondos. La Biblia dice que las ganancias de las ventas de bienes se las dieron a los apóstoles y fueron los apóstoles quienes compartieron la riqueza entre los que tenían necesidades. Se supone entre los miembros de la comunidad, así como gente fuera de ella. Entonces, ¿en qué gastaron el dinero que recibieron de las personas que renunciaron a todo lo que tenían? Aparentemente, lo recaudado se gastó principalmente en necesidades básicas, como comida y ropa, tanto para ellos como para los demás. Pero también había una casa en Capernaum donde vivían la esposa y la suegra de Pedro. Aunque Jesús dijo no tener siquiera un lugar propio para dormir como regla general. Seguramente, de vez en cuando, él y toda su banda paraban en esta casa de Capernaum. Pedro menciona en un punto que él y los demás habían vendido todo lo que poseían para seguir a Jesús, por lo que no parece probable que Pedro hubiera sido dueño de esa casa en Capernaum, pero probablemente la rentó, y los pagos de alquiler pudieron haber salido de lo que habían recibido de vender alguna otra casa que Pedro o algún otro discípulo poseía. Ahora, volviendo a la ocasión cuando Jesús alimentó a los 5,000. Es interesante que este es el único evento en la vida de Jesús, previo a la semana en que fue crucificado, que los 4 escritores de los evangelios sintieron que valía la pena mencionar. Un par de ellos incluso dicen que sucedió más de una vez. Interés especial en este milagro es comprensible si recuerdas que los primeros cristianos hicieron lo mismo que Jesús y sus 12 apóstoles. Ellos dejaron sus hogares, renunciaron a sus trabajos y comenzaron a predicar las buenas noticias del reino de los cielos yendo a todo el mundo, sabiendo que servían a un maestro que milagrosamente pudo alimentar a miles de personas en medio de la nada. Hubiera sido un ingrediente clave de su fe extraordinaria, así como la milagrosa aparición del maná en el suelo cada mañana en el desierto, según el Antiguo Testamento. Los panes y los peces fueron una demostración bastante poderosa de la capacidad de Dios para cuidar a sus hijos. Pero hay algo más que es especial en la alimentación de los 5,000, además del hecho de que todos los 4 evangelistas lo registraron. Y es que no se nos da ninguna idea de cómo parecía para aquellos que miraban. ¿Será que Jesús dejó caer los panes y los pescados al suelo y de repente se convirtieron en una enorme montaña de sándwiches de atún? ¿O tal vez solo rompieron un pedazo de un pan y luego el pan crecía un nuevo pedazo cada vez que lo entregaban? Y así una y otra vez, miles de veces. ¿Habrá sido que tenían la comida escondida en una bolsa que siempre tenía más cuando volvían a meter la mano? En otras palabras, ¿alguien vio los panes y los pescados de repente aparecer de la nada? Parece que entre toda esa multitud, al menos alguien habría sido testigo de ver un pescado milagrosamente convirtiéndose en 2, o de ver la mitad de un pescado convirtiéndose en uno entero una y otra vez. Pero no hay ninguna referencia de algo así. Tenemos que adivinar lo que realmente sucedió ese día, entre que Jesús bendice el pan y las 12 cestas llenas de comida sobrante al final de esa comida. Ahora, hay otra interpretación que es totalmente consistente con lo que se nos dice en la Biblia. Por favor, entiende
que creo absolutamente en la provisión milagrosa de Dios. Pero también entiendo que a veces, como en la ocasión cuando Pedro sacó un pez con una moneda dentro, que puede haber una explicación natural sobre cómo fue que llegó ahí la moneda. Ahora piensa en esto. Todas estas miles de personas que caminaron hasta el desierto para escuchar lo que Jesús tenía que decir. Es posible que hayan pensado un poco sobre cómo es que Él los iba a alimentar a medida que avanzaba el día, y la naturaleza humana es tal que es casi seguro que agarraron algo para sí mismos al salir de la casa. Y a medida que la multitud crecía, se volvería cada vez más incómodo sacar esa comida y organizar una merienda para su familia, mientras todos los demás se quedaban mirando sin tener nada para comer. Entonces, tal vez la gente estaba guardando lo que traían, esperando la oportunidad de estar solos para devorarse lo que habían llevado consigo, para no sentirse culpables por comer frente a otros que no traían nada. Podría haber sido como la historia clásica sobre la sopa de piedra. ¿La conoces? En esta historia, una aldea estaba cerca de morirse de hambre, porque la gente no tenía nada para comer, y un extraño sugiere calentar una olla con agua para hacer sopa con una piedra mágica que llevaba en el bolsillo. Y fue entonces cuando alguien dijo que le quedaban algunas verduras que podrían agregar a la sopa. Luego, alguien más contribuye con papas, cebollas. De pronto aparece un poco de carne. Y poco a poco la gente saca todo lo que tiene. Y de repente, sorpresa, gran sorpresa. Ya hay suficiente para todos. A menudo es así con Dios. Él solo espera un niño con un gran corazón, que esté dispuesto a compartir todo lo que tiene con los demás, antes de que tal generosidad inspire a otros a abrir su abrigo para sacar una barra de pan que habían estado escondiendo, o para meter la mano en una bolsa que tengan para sacar un par de pescaditos más. Solo supongamos que en parte así fue como se alimentaron los 5,000. Y supongamos que fue así como los 12 apóstoles terminaron con 12 canastas llenos de sobras de alimento al final del día. La generosidad y la fe de ese peque que compartió su almuerzo también inspiró a otros a compartir, y el resultado fue que había suficiente, no solo para alimentar a la multitud, sino también para que los apóstoles tuvieran para algunas comidas más. Ahora, si no es así como sucedió allá en el desierto, igualmente sabemos que algo similar sucedió en otra ocasión, cuando los discípulos caminaban por los campos de cultivo. Hicieron algo que se llama espigar. Recogieron y comieron algo de trigo sobrante de la cosecha. Esta práctica era común en los tiempos bíblicos. Simplemente, por medio de consumir lo que la sociedad no utilizaba, es como fueron capaces de mantenerse con vida. Pero aquí es donde necesitamos parar y volver a lo anterior y comparar lo que sucedió en aquel entonces con lo que está sucediendo hoy. Y aquí es donde digo que ahora las cosas están cambiando de tal manera que vivir de esa manera ya no funcionará, al menos ya no funcionará en algunos pocos años. En tiempos bíblicos estaba escrito en la ley que los granjeros debían dejar un poco de la cosecha tendido en el suelo para ser utilizado por los pobres. Era un desperdicio calculado caritativo. En contraste, hoy tenemos en nuestra sociedad codiciosa, materialista y opulenta un desperdicio increíble. Los supermercados literalmente se deshacen de toneladas de comida en buen estado todos los días, más que suficiente para alimentar literalmente a millones de personas. Ha surgido toda una contracultura llamada friganismo, que proviene de la palabra free o gratis en inglés. Ellos han aprovechado de este desperdicio y han demostrado que las personas pueden hasta engordar de lo que la sociedad desecha, sin siquiera tener ninguna fe en Dios. Pero ¿qué ha sido el resultado de la publicidad de que se generan tantos desperdicios? Ahora, en todas partes, los supermercados están cerrando sus contenedores, envenenando la comida, empleando guardias de seguridad y están instalando enormes compactadores de basura increíblemente caros que aplastan la comida antes de que siquiera llegue al ojo público.
¿Por qué se le debería permitir a alguien obtener comida gratis cuando existen los mercados con el expreso propósito de sacar ganancias de tu hambre? Algunos de nosotros todavía podemos vivir, y vivir bastante bien, de los desechos que aún no han sido puestos en compactadores o bajo llave. Pero cada vez es más difícil en un mundo codicioso y corrupto. Y hay otros desarrollos que ofrecerían un desafío mayor para Jesús y su pequeño grupo de rufianes en la actualidad. Las leyes hacen que sea un delito ayudar a los pobres en algunos lugares. Los llamados reglamentos de salud se utilizan como una excusa para que los jefes corporativos limitan la caridad a una lista muy corta de agencias oficialmente reconocidas. Alrededor de todo el mundo, países enteros están parando de usar el dinero en efectivo. Así que ahora alguien que camina por la calle ya no puede darle una moneda a un indigente. Y el mundo se está moviendo rápidamente hacia el tiempo en que se va a necesitar una forma de identificación con microchip hasta para obtener una simple comida en un comedor de beneficencia. Estamos avanzando hacia un día en que no solo será imposible comprar o vender sin una marca en la mano derecha o en la frente, sino que también será imposible donar a una iglesia, a una organización benéfica o incluso a un mendigo en la calle sin esta marca obligatoria para todos. Ahora entiendes por qué digo que las puertas que estaban abiertas para Jesús pueden no estar disponibles para nosotros hoy, o al menos puede que ya no estén disponibles en un futuro muy cercano. Entonces, ¿qué significa esto en términos prácticos para cualquiera que quiere obedecer literalmente a Jesús en la actualidad? ¿Significa que tenemos que tomar la marca? Ciertamente, esa conclusión es consistente con la conclusión que los supuestos cristianos en todas partes han hecho durante siglos. Los tiempos han cambiado, decimos, y seguimos. El tipo de fe que tenían los primeros cristianos no funcionaría hoy. ¿Acaso no es esto lo que decimos? No funcionaría en un mundo moderno. Pero la advertencia estaba allí en la profecía acerca de la marca de la bestia hace unos 2000 años atrás. Nos dijeron que contáramos el costo. Nos dijeron que eventualmente se reduciría a una elección de vida o muerte entre la fe en Dios y la fe en el dinero. Jesús no dijo, ve y vende lo que tienes y luego ven a vivir en una casa grande como yo. No dijo, ve y renuncia a tu trabajo y luego ven a comerte un banquete conmigo. Claro, algunas de estas cosas las tuvo y algunas de estas cosas siguen disponibles. Jesús fue famoso por haber festejado de vez en cuando, pero dijo que no duraría así para siempre. Él dijo que llegaría un momento en que ayunaremos por necesidad. La conclusión en lo que dijo Jesús sobre los que serían sus verdaderos seguidores en Lucas 14 fue esta: quien no toma su cruz y se niega a sí mismo, incluso renunciando a su propia vida, no puede ser mi discípulo. La cruz, hermanos y hermanas, la cruz. Eso es lo que nos pidió que hiciéramos. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Has contado ese costo? Pablo lo llamó la locura de predicar la cruz. Jesús dijo que vivía en un árbol espiritualmente verde en comparación con la actualidad. Pero incluso en ese árbol espiritualmente verde, Él fue crucificado. 10 de sus 12 discípulos fueron martirizados por su fe. ¿Podemos esperar algo más fácil que eso en este árbol seco y muerto que representa el mundo actual? ¿Vamos a ser llevados al cielo en lechos floreados de comodidad? Mientras que otros navegaron a través de mares tormentosos para ganarse el premio. Toma tu cruz. ¿Qué significa eso? Bueno, puede significar morirse de hambre, pero para algunos de nosotros estamos descubriendo que podemos alcanzar a los perdidos de una manera en la que nunca lo podríamos haber hecho antes. Simplemente al salir del sistema ahora, antes de que llegue la marca, y vivir como lo hicieron miles de cristianos primitivos, aprovechando del desperdicio en un mundo opulente mientras la puerta permanezca abierta para predicar el evangelio en todo el mundo, justo como Jesús nos ha dicho que lo hagamos. Y luego Él prometió
que vendrá el fin. Ven con nosotros, descubre la bendita presencia de Dios, no solo en su provisión diaria, pero en su consuelo y esperanza de una vida mejor cuando llegue nuestro fin en este mundo. La recolección de alimentos puede ser de plano cortada. Las donaciones pueden estar limitadas a los sirvientes del anticristo. La generosidad quizás se puede escasear, pero de una forma u otra, Dios proveerá para su pueblo si salimos ahora y aprendemos a confiar en Él, mientras que todavía sea relativamente fácil hacerlo. La Biblia nos dice que para algunos de nosotros se nos va a proveer milagrosamente en el desierto, como los hijos de Israel y como las multitudes a las que Él alimentaba con panes y peces. Pero la Biblia también nos dice que muchos más de nosotros moriremos, posiblemente porque estamos enfermos o heridos, pero sin tratamiento médico. Posiblemente estaremos muriendo de hambre. Posiblemente estaremos muriendo de frío. Posiblemente seremos ejecutados por un régimen malvado. Su provisión milagrosa estará ahí para algunos, pero según el libro de Apocalipsis, no estará ahí para la mayoría de nosotros. Sin embargo, se les darán ropas blancas a todos ellos, a medida que Jesús separe a sus santos, dividiendo a sus ovejas obedientes de las cabras rebeldes. Por favor, contáctanos hoy si quieres ser parte de este poderoso movimiento de Dios en estos últimos días de locura humana. Amén.